No hay esa visión individual. En cambio, si se fortalece la raíz, Claro. que es la conexión con la raíz, con esa Pachamama, con esa comunidad, con esa cosa cultural que no ha tenido una visibilidad, Claro. entonces el poder va a cambiar. Nosotros necesitamos empoderamiento como individuos. Allá es un empoderamiento como comunidad, que es lo que ellos me han dicho. Esta visión no es una cosa que yo sacado, sino lo que he escuchado, Claro. y claro, lo que he traducido en términos psicológicos, evidentemente, ¿no? Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿con quién Habla hablamos? La señora Luz de San Martín de Porres. Sí, Luz, Hola, Luz. adelante. Mire, le doy toda la razón al señor que está presente. Señor Echevarría. Cuando las personas les dan ayuda, le están haciendo un daño inmenso porque no desarrollan mentalmente y la pobreza sigue creciendo. Pero si se le da un apoyo, como dice el señor, ahí tiene luz, tiene agua, entonces la persona tiene que ir pensando, y como no tienen el apoyo económico o las ayudas, entonces ya tienen que pensar a dónde van a dirigirse para seguir viviendo. Esa razón se la tiene, y de ahí también viene la delincuencia, que todo se le da, la gente ya no quiere hacer nada y vive libremente, y la mente del ser humano es tan libre de que capta lo peor y no lo mejor. Pero si no se le da la ayuda, verá usted que la delincuencia desaparece y también la gente pobre. Muchas gracias, Luz, por tu llamada, pero fíjate cómo estamos tan programados que siempre hablamos de la persona. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el individuo, y en el Ande, que hay una riqueza maravillosa, es un pensamiento de comunidad. Nosotros no tenemos una experiencia de comunidad. ¿Qué comunidad tenemos? Que le hemos parado en el colegio. Ni siquiera una comunidad familiar. Ni siquiera familiar, porque lo Sí, máximo claro. que tú piensas ya, en todo caso tu familia más cercana, en tus hijos, y algunos ni siquiera en sus hijos, piensan, pero allá es justamente la comunidad la que ha sido golpeada, y la solución está en la comunidad, en el empoderamiento de la comunidad. Entonces, por eso hay que cambiar ese programa, ¿no?, mental. Es bien complicado, porque lógicamente una organización como comunidad puede ser más diferente, puede ser más difícil que como individuo, pero a la vez hay más poder. Y hay muchos ejemplos. Yo justo te comentaba en el corte comercial de esta comunidad en Puno, que una ONG, lo sabía Dios, se habían formado una comunidad empresarial, ¿no? O sea, con razón social, de tejedoras, y los maridos que no trabajaban, que estaban tomando mucho, habían cambiado. Y ellas decían, ahora entendemos, y el sentido yo solo vi en Bogotá, iban por toda Latinoamérica a hablar de su experiencia, con sus polleras, orgullosa de su cultura, de su idioma, y hablando justamente con una sensación de poder, de sentir, nos sentimos poderosas como comunidad. Lo que hace falta, y esto no es de hoy, ni de este gobierno, ni del anterior, estamos hablando de muchísimo tiempo, estamos hablando de que no hay una política de Estado. No hay. Que digamos, que se encargue o que enfoque este problema desde ese ángulo también. Exacto. O sea, hay ejemplos individuales que se pueden sacar aisladamente en un lado y otro que han tenido cierto éxito. Exacto. Pero no hay una política de Estado en ese sentido, ¿no? No hay. Aló, buenas tardes. Sí, Mónica, buenas. Sí, ¿qué tal? Guillermo de Surco. Guillermo, sí. ¿Cómo estás? Adelante. ¿Qué tal? Le tomo la palabra de esto de la política de gobierno, porque no sé qué tan caro o qué tanto puede afectar al Estado, por decir algo, ¿no? Tomemos Pachacute. En Pachacute, por ejemplo, hacer un sondeo de más o menos qué es lo que la gente mentalmente quiere producir o hacer, sí, y ponerle una industria en ese lugar. Claro. ¿No? Y comenzar a industrializar las zonas más pobres, y que la gente que vive en esa zona trabaje en esa industria que crea el gobierno, en lugar de estar dándole dinero. Claro. Para que ellos produzcan y puedan repotenciar y crecer también, ¿no? Otro de los aspectos que yo veo, por ejemplo, que tú lo ves en la calle todos los días, es se le acerca gente a pedir plata al carro, y son personas, mujeres que tienen 2, 3 hijos. O sea, falta esa parte también de la pobreza, ¿no? Que influye bastante en la pobreza. El planificar la familia, el hacer conscientes de que si no hay dinero para comer uno mismo, entonces ¿para qué traer personas al mundo si no tienen con qué comer? Entonces la pobreza sigue creciendo mucho más aún. Sí, ahora, yo creo que el tema de la planificación también incluso es diferente. Hay un punto de vista distinto en lo que es, digamos, la costa con lo que puede ser la sierra, ¿no? Totalmente. Porque el tema de la tierra, por ejemplo, tiene mucho que ver con ser parejas prolíficas, donde hay muchos hijos, ¿no? Sí, y los hijos ayudan en la comunidad, en la familia también. Sí, mira, parece mentira, en la sierra, no sé si ustedes saben, hay un programa de una ONG
que incluso tienen las casas tal y cual vive la gente, y en esas casas ellos como quien dice, se internan las mujeres que ya están por dar a luz, y las atienden y viven con el esposo, y llega el día de dar a luz y el esposo está presente, y todo es totalmente higiénico y claro, ¿no? que sí. Es algo muy interesante. Y qué bueno, Guillermo, que lo menciones, el trabajo de las ONGs, que es muy grande, porque efectivamente no es una idea que a mí se me ocurre, eso ya existe, muchas ONG lo hacen, pero como dices tú, no es una política de Estado. O sea, yo no escucho a los candidatos decir, bueno, queremos invertir, no queremos gastar, sino queremos invertir en esas comunidades que realmente tienen un poder de producción enorme, pero que nosotros los hemos golpeado, tanta cantidad de dinero para que se organicen como comunidad y comiencen a producir con su pachamama, con sus tejidos y con su cultura. Esa visión no existe, no hay. Aló, buenas tardes. Aló. Sí, ¿qué tal? Manuel de Pueblo Libre. ¿Manuel? Sí. Sí, Manuel, adelante. Quería decirles lo siguiente, lo que ha expresado el señor me parece que son las consecuencias de una situación de no educación diferenciada, porque en el Perú somos de diferentes pueblos, de diferentes creencias, de diferentes idiosincrasias, diferentes paradigmas. No podemos mezclar uno con otro, y para poder entendernos tenemos que hablar el idioma del otro. Indudablemente, mientras que no exista esa relación completa en la educación de los costeños que pretenden creerse que son lo único que saben, mientras que hay otros idiomas y creencias, idiosincrasias diferentes, bueno, nunca encontraremos la relación para poder ayudarnos, ellos ni tampoco nosotros a ellos, y estaremos peleando. Yo creo que la educación está equivocada, hay que cambiar totalmente, no solamente los sistemas, los hombres, sino los programas, porque hay que educar mezclando los idiomas. Exactamente. Yo debo saber quechua desde que nazco, viviendo en Lima. Él debe saber también un poquito español, a pesar de que todo su estudio debe hacerlo en quechua o en el idioma de la selva. Pero yo, que soy limeño, que soy de la costa, debo saber el idioma de mi gente, con la cual yo voy a después proseguir mi trabajo, o si voy a ser dirigente político, ayudarlos a salir de la situación en que están. De acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí. Claro, muy interesante. Para aprender otro idioma, tenemos un país bilingüe, además que hay muchas otras lenguas, en las lenguas amazónicas. En mi colegio me enseñan desde pequeño, oye. Pero para aprender otro idioma, primero tienes que fortalecer el tuyo, claro. Desarrollar una capacidad, claro, y luego aprendes el otro. No entrar en una educación donde te dicen la lengua que te enseñó tu mamá no sirve. Sí, claro. ¿No? Tienes que aprender el castellano, que es lo único que vale, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente, tú sabes que hay un estudio donde se ve que las personas bilingües que hablan quechua y castellano, como tantas personas en el Perú, en realidad el castellano discriminan el 40 o 30-40% de las palabras en castellano. Entonces es como un inglés mal hablado. Y que tú entiendes, ¿no? Sí, claro, deduces, pero no entras a un nivel de abstracción y de desarrollo del lenguaje y de pensamiento, porque no es un idioma perfectamente cercano a ti. Lo has aprendido mal hablado. ¿Y cómo puede ser que te enseñen ahora ha cambiado algunas cosas, evidentemente, pero como dice el señor, hay que reformular toda la educación, que te enseñan aprendes a leer y escribir con un idioma que no es el tuyo. Solo con el mensaje que se da, sobre todo, el mensaje subliminal, la lengua no sirve. Por ejemplo, el tema de los transgénicos, que no se habla, es también lo mismo. Tu semilla, la semilla de tus ancestros no sirve. Tenemos una mejor, claro, que viene desde afuera. Todo lo que tú aprendiste, históricamente, no sirve. Nosotros tenemos algo mejor. Deja tu semilla y compra esta. Eso no es una discusión técnica, como tiene que ser. Es una discusión psicológica, ¿no? Claro. Que eso subliminalmente está dando un mensaje que no contribuye al enraizamiento cultural.